Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? La respuesta que demos a esta pregunta tiene un impacto eterno sobre nosotros. Si creemos que las Escrituras son la revelación de Dios, entonces nosotros debemos valorarlas, estudiarlas y obedecerlas, porque ellas nos muestran el camino de salvación en Jesucristo. Si no creemos que Dios se ha revelado en su palabra, entonces la estamos rechazando y en consecuencia estamos rechazando a Dios mismo, y esto tiene consecuencias muy graves. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Y para contestar todas estas preguntas, tenemos con nosotros hoy a Sugel Michelén. Sugel, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Estoy muy contento de verdad de poder tratar este tema. Es un tema que me ha fascinado desde el día 1 de mi conversión, porque me recuerda a la obra que Dios hizo en mí, como la ha hecho en todos los creyentes, de abrir mis ojos para ver las maravillas de la ley de Dios, como dice el salmista en el Salmo 119. Así que Amén. espero en el Señor que use este programa para abrir los ojos de muchos, como abrió los ojos tuyos y los míos hace más de 40 años atrás. Amén. Sugel, ¿Dios ha hablado realmente? Esa pregunta, como tú decías, tiene repercusiones eternas, porque si una persona que nos estuviera viendo ahora en el programa creyera que existe Dios, pero no creyera que la Biblia es su palabra, no se está dando cuenta que hay un problema allí, porque un Dios que no se ha revelado en un libro infalible, inerrante, inspirado, es lo mismo que un Dios que no existiera. O sea, si Dios existiera, pero no se hubiera revelado en un libro infalible, nosotros no tendríamos manera de conocerlo. Es como, para yo poder conocer a una persona, yo necesito que esa persona me hable de sí misma, esa persona se revele, abra su corazón. Bueno, Eduardo, la Biblia es Dios abriendo su corazón y dándonos a conocer quién Él es, cuál es su voluntad, cuál es el plan de salvación, qué es lo que Él ha hecho y por qué. Así que si la Biblia no existiera, de verdad, Eduardo, no haría mucha diferencia para nosotros si Dios existiera o no, porque no podríamos conocerlo. Sugel, ¿y cuáles serían los argumentos que tú presentarías para decirnos que Dios se ha revelado en las Escrituras? Antes de responderte esa pregunta, déjame dar un paso atrás y decir lo siguiente. Los argumentos a favor de la Biblia son importantes, pero es también importante, valga la redundancia, que los creyentes que nos están viendo hoy entiendan que nadie se va a convertir por argumentos filosóficos o por argumentos teológicos a favor de la Biblia. En otras palabras, Eduardo, solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos de un pecador, de un incrédulo, para convertirlo en un creyente. Amén. Y que crea que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿significa eso que los argumentos a favor de la Biblia son inútiles? Y la respuesta es no, los argumentos a favor de la Biblia son importantes por varias razones, pero yo te puedo dar brevemente dos. Primero, porque el hecho de yo darle argumentos a una persona incrédula puede ser usada por el Espíritu Santo para despejar los escombros de los prejuicios que ese incrédulo pueda tener y darse cuenta que la fe cristiana es razonable, y eso me permitiría predicarle el evangelio, que es lo que al final de cuentas puede salvar a un pecador, no los argumentos. Pero como te decía, los argumentos pueden despejar, vamos a decir así, los escombros de los prejuicios que alguien pueda tener contra la fe cristiana. Pero en segundo lugar, los argumentos son importantes porque otra vez el Espíritu Santo puede usar esos argumentos para convencer a un incrédulo de su deshonestidad intelectual, convencerlo de pecado y preparar el terreno para que él pueda recibir la buena noticia del evangelio
de que Dios salva al pecador únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe. Así que yo no estoy diciendo que los argumentos sean inútiles, pero es importante señalar, Eduardo, que esos argumentos no van a convertir a nadie. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso, y Él no lo hace por medio de argumentos, Él lo hace por medio de la palabra del Evangelio. En ese sentido, Eduardo, los argumentos a favor de la inspiración de la Biblia podemos decir que es un pre-evangelismo. Prepara el terreno, prepara el camino para que nosotros podamos evangelizar, pero que ningún creyente aquí se confunda creyendo que con argumentos va a hacer que un muerto venga a la vida. Eso solamente lo hace Dios a través del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, tú nos dices que nosotros debemos predicar la palabra, debemos dar esos argumentos, pero la iluminación, quien da la convicción de pecado, esa obra de regeneración es producto de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En esta frase que tú acabas de decir, tú has enumerado tres cosas que son importantes: convicción de pecado, iluminación y regeneración. O sea, solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado a un pecador. Solo el Espíritu Santo puede iluminar su entendimiento para que vea su pecado y vea la obra de Cristo en el Evangelio. Y tres, solo el Espíritu Santo puede darle vida, regenerar a un pecador para que entonces pueda creer y arrepentirse. Pero Dios usa instrumentos humanos para llevar a cabo esa obra. Y eso es impresionante, que Dios pueda usar personas tan débiles como nosotros para llevar adelante el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Amén. Sujel, ¿y cuáles son esos argumentos que tú nos dirías, o alguno de ellos? Porque en este programa no podemos cubrirlos todos. Bueno, el primero de todos, yo sé que puede sorprender a muchos, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Eso, algunos dicen, pero es un argumento circular, porque tú estás diciendo, la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Bueno, sí, porque lo menos que podemos esperar de un libro que dice ser inspirado es que él mismo diga que es inspirado, porque si la Biblia no dijera que ella es la palabra de Dios, entonces nosotros necesitaríamos otro libro que confirme la autoridad divina de la Biblia, y ese libro estaría por encima de la Biblia. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, ella es el tribunal más alto que puede juzgarse a sí misma. Y es interesante notar, Eduardo, cómo la Biblia insiste en que ella es la palabra de Dios. Para que tú tengas una idea, solo en el Antiguo Testamento hay 4,000 referencias directas al hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, constantemente dice, vino la palabra de Dios a Moisés, vino la palabra de Dios a Jeremías, vino la palabra de Dios a Ezequiel. O sea, la Biblia dice claramente que ella en el Antiguo Testamento es inspirada por Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es, ¿verdad?, la otra parte de la Biblia, encontramos cientos literalmente de referencias al Antiguo Testamento diciendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ahora, eso no se queda ahí, Eduardo, porque en el Nuevo Testamento, que comienza con Mateo, Marcos, ¿verdad?, los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento, Cristo mismo dice que esa nueva revelación también es palabra de Dios. ¿Tú recuerdas cuando Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24, pero mis palabras no pasarán? O sea, Cristo está equiparando sus palabras con la revelación del Antiguo Testamento. Y luego le promete a los apóstoles que ellos serían inspirados por el Espíritu Santo para escribir el resto de las Escrituras, que es el Nuevo Testamento. Así que la Biblia clama ser la palabra de Dios. Ahora, mire, Eduardo, por qué este argumento, otra razón de por qué este argumento es importante. Tú sabes que cuando uno habla con personas incrédulas, dicen, pero hay tantas religiones y todas ellas claman tener un libro inspirado. No, solamente hay 3 religiones monoteístas mundiales que claman tener un libro inspirado: el judaísmo, el cristianismo y el islam, el islamismo. Ahora, fíjate lo interesante de estas 3 religiones. Eduardo, ¿cuál es el libro que el judaísmo dice que es la palabra de Dios?
El Antiguo El Testamento. Antiguo Testamento, ellos le llaman la Tanaj, porque obviamente para ellos no es Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ellos apuntan al Antiguo Testamento que está en las Escrituras. Otra pregunta para ti, Eduardo. ¿Cuál es el libro que los cristianos dicen que es la palabra de Dios? Las Escrituras, la Biblia, Antiguo y Nuevo Exacto, Testamento. la Biblia completa. Y el Islam, ese es un caso interesante porque el Corán dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero que los cristianos han tergiversado la revelación bíblica para que encaje con el cristianismo. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esa declaración y podemos probar que es una declaración falsa. Sin embargo, no deja de ser interesante, Eduardo, que el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, las tres únicas religiones monoteístas mundiales, apuntan hacia la Biblia como la revelación divina. Y eso te dice algo, y es que la Biblia es un libro único, es un libro que no tiene comparación. Sujel, pero explícame algo en relación al Corán y las Escrituras. El Corán, ¿cómo ve a Jesucristo? Bueno, lo ve como un profeta menor que Mahoma. O sea, ellos no atacan la figura de Jesús. De hecho, el Corán dice que Jesús nació de una virgen. O sea, que eso es impresionante. Pero para ellos, Jesús es un profeta más. ¿Cómo lo fue Mahoma? De hecho, Mahoma estaría por encima de Jesús, porque según ellos fue el que trajo la revelación final del Corán. Pero ellos no ven a Cristo como el Dios encarnado que murió por nosotros en una cruz. De hecho, para ellos eso es inconcebible, que Cristo, siendo Dios, se haya hecho hombre y haya muerto en una cruz por nuestros pecados. En el Islam, ese concepto de redención no existe. Así que ellos ven a Jesús como un profeta. Ok. Y yéndonos a la Biblia y al Corán. En el Corán hay profecías que se hayan cumplido, hay profecías, vamos a decir, predictivas, valga la redundancia, en ese sentido, como hay en las Escrituras, que está lleno, tiene cientos de profecías que se cumplieron. La respuesta simple es no. El Corán no tiene una sola profecía bíblica. Una sola profecía, porque bíblica no va a ser. El Corán no predice nada. Así es, sí. Sin embargo, como tú decías, el 30% de las escrituras son profecías. Y la verdad es, Eduardo, que las profecías que hay en las escrituras se cumplen con una precisión tal que es imposible que ese libro haya sido escrito simplemente por hombres, a menos que no hayan sido inspirados por el Espíritu de Dios. Imagínate. ¿Y tú no podrías dar ejemplo de eso, Sujel? Bueno, por ejemplo, solamente... Que si no podría dar ejemplo de eso. Sí, claro. Solamente en la persona de Cristo, para no, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo del mundo para referirnos aquí, como tú decías, a cientos y cientos de profecías bíblicas, pero solamente en Jesucristo se cumplieron más de 30 profecías, muchas de las cuales, Eduardo, Jesús no hubiera podido cumplir ni que quisiera, porque no estaba al alcance de él poder cumplirlas. Por ejemplo, te voy a decir rápidamente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se promete, es la primera profecía con respecto a Jesús de la Biblia, se promete que vendría un Salvador nacido de mujer, o sea, no iba a ser un ángel, iba a ser un ser humano. En Génesis capítulo 22, versículo 18, se nos dice que ese Mesías, ese Salvador, iba a venir de la familia de Abraham. Pero Abraham tuvo 2 hijos, así que en Génesis 21, 12 se nos dice que ese Salvador iba a venir específicamente de Isaac, pero Isaac también tuvo 2 hijos. Perdón, así que en Números 24, 17 dice que el Mesías iba a venir de Jacob, pero Jacob tuvo 12 hijos. Y en Génesis capítulo 49, versículo 10, así como en Miqueas capítulo 5, versículo 2, se predice que ese Mesías vendría de Judá, uno de los hijos de Jacob. Pero de todas las familias que componían esa tribu, dice en Isaías capítulo 11, versículo 1, que Dios escogió a la familia de Isaí, de la tribu de Judá, para que naciera el Mesías. ¿Tú te das cuenta cómo es como un lente fotográfico que está enfocando cada vez más la figura de Jesús? Isaí tuvo 8 hijos,
pero en Jeremías 23:5 dice que el Mesías sería descendiente de David, que era el más pequeño de los hijos de Isaí. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice que Jesús iba a nacer de una joven virgen de Israel. En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que fue escrito unos 536 años antes de Cristo, dice que ese Mesías iba a nacer durante la dominación del Imperio Romano. Luego en Miqueas 5:2 que nacería en Belén. Y así, Eduardo, de verdad, yo pudiera seguir enumerando, si tú quieres más te digo más, pero una tras otra de No, es suficiente. literalmente en la persona de Cristo. Sujel, tú nos has dicho que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma lo dice. Nos has mostrado las pruebas de las profecías que se han cumplido. Muchas personas dicen que la Biblia está llena de errores. ¿Qué tú nos dirías a esto? Bueno, eso precisamente es una de las marcas características de la Biblia y es que es inerrante. Eso quiere decir que la Biblia no contiene un solo error histórico, un solo error geográfico, un solo error científico. Ahora, Eduardo, es importante que entendamos que la Biblia, como cualquier otro libro, se expresa a través de metáforas, a través de figuras. Y, por ejemplo, la Biblia dice que el sol sale. Y alguien puede, ¿verdad?, quisquillosamente decir, bueno, pero el sol no sale, es la tierra la que rota y por lo tanto eso es un error. No, no es un error, es una figura de lenguaje. Pues, si tú quieres encontrar errores en la Biblia, basándote en esas figuras de lenguaje, como cuando habla de las columnas de la tierra, tú vas a encontrar errores, pero son figuras de lenguaje. Pero cuando tú estudias lo que esas figuras enseñan, la Biblia no contiene un solo error de ningún tipo. De hecho, cada vez más la arqueología demuestra que aún los términos que se usaban en la Biblia son términos muy precisos. Yo recuerdo que hace poco se atacaba a Lucas, que fue el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, porque a veces usaba nomenclaturas para referirse a algunas autoridades romanas que algunos escépticos decían, esas autoridades nunca existieron. Ahora se han hecho descubrimientos arqueológicos en Tesalónicas, en Filipos, que demuestran que Lucas tenía toda la razón y que esos términos que él usaba eran los términos que se usaban en el primer siglo. La Biblia no contiene ni un solo error, es inerrante. Tú dices que no tiene error histórico, ni geográfico, ni científico tampoco. Ni científico tampoco. De hecho, la Biblia describe cosas como, por ejemplo, en Levítico 17:11, se nos dice que la vida está en la sangre. Wow, ¿y cómo podían ellos saber eso? O en Job 26:7, dice que la tierra está suspendida sobre nada. En Eclesiastés capítulo 1 se describe el ciclo del agua, o sea, el proceso a través del cual el agua se convierte en vapor, se condensa, se precipita como lluvia, como nieve, para entonces llegar al mar y volver de nuevo a las nubes a través de la evaporación. ¿Cómo los hombres de aquella época podían saber todo eso? No, la Biblia no tiene ningún error científico, ni uno solo. Tú sabes que ese es uno de los argumentos que las personas ateas utilizan atacando la Biblia, diciendo que está llena de errores. Y qué bueno es ver, aunque sea brevemente, esa doctrina de la inerrancia de las Escrituras que tú has traído y presentado de una manera tan sencilla. Tú sabes que yo he descubierto algo, Eduardo, a lo largo de mis 45 años siendo creyente y predicando el Evangelio. Usualmente las personas que atacan la Biblia, fíjate que dije usualmente, yo no estoy diciendo que siempre es así, pero usualmente las personas que atacan la Biblia nunca la han leído o no la han leído a profundidad. Tú sabes que en internet ahora mismo hay un montón de artículos que atacan la Biblia y tú te puedes leer un artículo de esos y ya de ahí llegar a la conclusión de que la Biblia tiene errores. Pero yo quiero retar a cualquier persona que nos está viendo, que sea un escéptico, que no cree en la Biblia, y decirle, bueno, léela y léela de tapa a tapa y entonces hablamos.
Pero si tú no conoces la Biblia, entonces no puedes decir que la Biblia está llena de errores, porque tú no la has leído. De hecho, yo te puedo dar, Eduardo, mi propio testimonio y probablemente similar al tuyo. Cuando yo comencé a leer la Biblia hace 45 años, yo creía que la Biblia no era la palabra de Dios. Yo era un escéptico, para nada creía en el cristianismo. Sin embargo, fue leyendo la Biblia y de paso, sin tener que leer un montón de argumentos a favor de la Biblia, que la Biblia misma me convenció de que ella era la palabra de Dios. Entonces yo reto a cualquier Amén. escéptico, lee la Biblia, conoce la Biblia y después hablamos. Sugel, hay un argumento que nos habla de que la Biblia posee coherencia, armonía y unidad. ¿Tú no puedes explicar qué plantea este argumento? Para mí personalmente es, si no el más, es uno de los argumentos más poderosos a favor de la Escritura. Pero antes de explicar este argumento, es importante que los que nos están oyendo entiendan que la Biblia no cayó del cielo. O sea, la Biblia no es un libro que cayó así, boom, la Biblia, sino que fue un libro que se fue escribiendo a medida que la historia de la redención iba avanzando en el tiempo. En ese sentido, entre el primer libro de la Biblia y el último pasaron 1500 años. Por otro lado, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios y en ella intervinieron por lo menos unos 44 hombres diferentes en esos 1500 años. Por otra parte, Eduardo, la Biblia se escribió en 3 continentes diferentes, en Europa, en Asia, Medio Oriente. Wow. Por otro lado, entre los escritores de la Biblia, nosotros tenemos médicos, historiadores, agricultores, poetas, reyes, profetas. O sea, es como muy variado, ¿verdad? El catálogo de escritores bíblicos. Y para colmo, están escribiendo de un tema altamente conflictivo, que es el tema de la religión. Tú sabes muy bien que hay un dicho que dice que de religión y política, ¿verdad? Es mejor no hablar porque tú acabas siempre, que cada cabeza es un mundo y acabas discutiendo. Entonces, es un tema que se presta para mucha discusión. Sin embargo, lo sorprendente de la Biblia es que esos 44 autores, escribiendo durante 1500 años de un tema altamente conflictivo, no se contradicen entre sí absolutamente en nada, como si hubiera una mente maestra que estuviera guiando a estos autores para que todos dijeran lo mismo con respecto al carácter de Dios, a la persona de Dios, a la obra de la salvación, a la persona de Jesús, que es el Salvador. O sea, no hay ninguna contradicción entre ellos. Y es sorprendente ver cómo los autores bíblicos van añadiendo información, añadiendo información, añadiendo información, para que al final resulte un solo libro. O sea, se llama la Biblia, ton biblon, que es en plural, pero es la Biblia, porque aunque está compuesta por 66 libros, 37 del Antiguo, 29 del Nuevo, aún así, esos 66 libros componen uno solo, que es la palabra de Dios. Por eso, Eduardo, cuando una persona me dice, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios, yo le digo, no, demuéstrame tú que no lo es. O sea, ¿cómo tú me explicas la Biblia si fuera un libro meramente humano? Hay mucha coherencia, Sugel, como tú dices, 66 libros, escritos en un periodo de 1500 años, 60 generaciones, 40 autores en 3 continentes, y hay coherencia, armonía y unidad. Eso es algo maravilloso y como tú dices, solamente la mente de Dios podría diseñar algo así. Sí, porque fíjate, vamos al Corán otra vez. El Corán lo escribe Mahoma, un solo hombre. Y obviamente un solo hombre puede escribir una novela, por ejemplo, o puede escribir un libro religioso que tenga coherencia, porque es él solo que lo está escribiendo. Pero cuando tú involucras a tanta gente a la vez, entonces tiene que haber una mente superior que los esté guiando. Y eso es precisamente lo que dice la Biblia. En 2 Timoteo
capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es verdad que la Biblia fue escrita por hombres, pero ese argumento no está en contra de la Biblia, sino a favor. Porque la gente dice, la Biblia fue escrita por hombres. Precisamente, o sea, eso es lo sorprendente, que la Biblia fue escrita por hombres y tenga tal coherencia en torno a la persona de Cristo, Eduardo, porque fíjate, no es simplemente que la Biblia es coherente, es que la Biblia posee una unidad orgánica apuntando hacia la persona y la obra de Jesucristo de principio hasta el fin. ¿Cómo se explica eso? La intervención divina, Sugel, la inspiración divina, no hay otra explicación. ¿Qué otro argumento tú nos podrías dar en ese sentido, Sugel? Bueno, yo creo que un argumento también poderoso, aunque algunos lo pueden ver subjetivo, es el poder transformador de la Biblia. Eduardo, millones y millones y millones de seres humanos han sido transformados porque se expusieron a la palabra de Dios y la palabra de Dios los llevó a Cristo y los transformó. Hay una historia muy graciosa de un inglés en el siglo XIX que llega a las costas de una costa africana y se encuentra con un aborigen que estaba leyendo la Biblia. Y como este inglés era muy sofisticado y muy culto, le dice al aborigen, pero ustedes aquí todavía creen en ese libro. Nosotros ya en Inglaterra, las personas más cultas y más avanzadas ya no creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y este aborigen le dice, bueno, mire, dele gracias a Dios de que yo creo que este libro es la palabra de Dios, porque de no ser así, hace rato que me lo hubiera comido. Era un caníbal que fue convertido por el poder del evangelio y ahora era un creyente humano, ¿verdad? La Biblia humaniza al ser humano y lo transforma en lo que Dios diseñó originalmente que un ser humano debería ser. Y no se supone que un ser humano se coma a otro. Entonces, el poder transformador de la Biblia es un argumento muy, muy poderoso a favor de las Escrituras. Eduardo, ¿cómo nosotros explicamos que un hombre como Saulo de Tarso, que perseguía al cristianismo, de repente se convirtió en su más ardiente defensor? Bueno, él dice, Cristo se encontró conmigo en mi camino a Damasco, yo vi al Cristo resucitado y fui transformado. Ok, nosotros no tenemos hoy ese tipo de encuentros, ¿verdad?, con Jesús. De hecho, Pablo mismo dice que el Cristo resucitado, al último que se le apareció fue a él. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros hoy tenemos ese encuentro con el Cristo resucitado? A través de las Escrituras. O sea, la Biblia, Eduardo, es simplemente un libro que nos habla de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios a través de la cual Dios mismo nos habla. Y cuando yo me expongo a la Escritura, Dios obra a través de su palabra para transformar a un incrédulo en creyente. Entonces, Cristo mismo se encuentra con los suyos a través de las Escrituras. Amén. La Biblia, las Escrituras mismas dicen que es la palabra de Dios. Hay cientos de profecías cumplidas al pie de la letra. La Biblia es inerrante, tiene coherencia, armonía, unidad orgánica y tiene poder transformador. Tú nos has dicho todos esos argumentos y los has explicado muy claramente, Sugel. Yo quiero que tú nos des una exhortación final. Al principio decíamos que si creemos en las Escrituras, debemos valorarlas, estudiarlas y obedecerlas porque nos muestran el camino de salvación y cómo debemos vivir en esta tierra. Pero si las rechazamos, enfrentaremos graves consecuencias. ¿Qué tú tienes que decirnos al respecto como una exhortación final? Bueno, mi exhortación va a ser doble. Primero a los creyentes. Como tú decías, la Biblia, Eduardo, es un tesoro. Por eso decía el salmista que él quería más la palabra que millones de oro y de plata. O sea, nosotros tenemos un tesoro en las Escrituras. Y como dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 32, perdón, él dice, ahora os encomiendo a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia
entre los santificados. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual Dios obra en nuestras vidas, en la vida de los creyentes, para seguirnos moldeando a la imagen de Jesús. Pero también tengo una exhortación a los escépticos, a los incrédulos que puedan estar exponiéndose a este programa. Lee la Biblia, léela sin prejuicios. Amén. Y aún pídele a Dios que te abra el entendimiento para que Él te hable a través de su palabra. Mire, Eduardo, la primera vez que yo comencé a leer la Biblia, yo no era creyente y yo le pedí a Dios en oración: Señor, yo no sé si tú existes, pero si tú estás ahí, me estás escuchando, yo quiero conocerte. Y comencé a leer la Biblia. Y ¿sabes qué? El Señor oyó mi oración y se me reveló a través de su palabra. Entonces yo exhorto a los que nos están viendo, por más escéptico que tú seas, lee la Biblia, conoce la Biblia y pídele a Dios que te quite los prejuicios que puedan estar impidiendo que Él te hable y te transforme y te salve a través de su palabra, mostrándote tu pecado, pero mostrándote a Cristo como un suficiente Salvador. Amén. Sujel, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Un enorme placer, como te decía al principio. Este es un tema que me apasiona. Amén. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.